Un pensamiento procesado, en un pensamiento que ellos mismos defienden con argumentos. Porque nosotros también somos ciudadanos y porque los besos acabarán con la homofobia y conseguirán la libertad. Vamos a empezar a hablar con Graciela Moretti de este tema, y este tema es la historia. Quizás ustedes recuerden, Pedro Robledo, que está aquí con nosotros, fue agredido, estaba con su novio en una fiesta, estaba de la mano y lo agredieron. Y a partir de ahí, toda una historia que se empezó a tejer, que cobró trascendencia pública, se reunió con Macri, se reunió con Cristina Kirchner, hay una ley de discriminación justamente que propuso el mismo Pedro, y con Graciela, te doy la bienvenida a Graciela y también a Pedro, vamos a charlar de este tema, ¿no? Gracias por haber venido a los dos. Bueno, en principio lo que no te mata te fortalece, dice el refrán, ¿no? Y finalmente de esa situación absolutamente desagradable, sin duda saliste mucho más fortalecido, porque recibiste apoyo de todo tipo, y tal vez la generación de la conciencia de que son cosas como absolutamente retrógradas pensar que en un lugar público puede pasar una cosa así, ¿no? Bueno, sí, pienso igual que vos, y obviamente que uno sale más fuerte de esas cosas, y con la idea de poder generar conciencia en la población, ¿no? Esa fue la idea de hablar con algunos medios de comunicación, viendo la problemática, por ejemplo, en cuestiones de violencia de género, donde lo que más reclaman las organizaciones que nuclean mujeres golpeadas en sus familias es que se hagan hablar, que denuncien, que expresen qué es lo que pasa en las casas. Entonces, cuando me pasó esta situación, con Agustín nos debatimos internamente si era positivo hablar con los medios de comunicación o no hablar con los medios. Y es gracioso porque Agustín es mucho más tímido que yo y más tranquilo que yo. Y él fue la persona que me decía, no, tenemos que salir a hablar, porque si nosotros que tenemos el acceso a los medios de comunicación, que tenemos las herramientas para poder expresar esto, no lo hacemos, vamos a estar defraudando a aquellos que no las tienen, ¿no? Graciela. Sí, yo pienso que acá hay una larga historia de discriminación, y más allá de las leyes, que en este momento a mí me parecen muy importantes, porque al legitimar una situación le sacan esto que históricamente tenían como de delito. En realidad siempre fue visto como pecado, como delito, como una enfermedad, y creo que recién ahora está como comenzando a cambiar desde arriba hacia abajo. Pero todavía hay mucha gente que está con toda esta creencia anterior, porque es más difícil a veces cambiar lo que uno ya tiene como creencia. Y para esto es importante poder debatir, poder entender qué es lo que pasa con esta situación donde el que es distinto aparece como peligroso, como malo, como el que encarna todo lo negativo. En general, en los grupos masificados pasa eso, uno pierde la individualidad y se asume como, bueno, nosotros somos todos iguales y él es el distinto. Y ese distinto es peligroso. Entonces, poder entender que no tienen, digamos, que tener miedo ni
ni es distinto, ni se van, porque hay toda una fantasía de como contaminación, como si permitimos esto, se va a expandir. Ahora, ¿vos lo ves así, digo, hoy en lo habitual, o eso que les pasó fue un hecho excepcional? Porque... Mira, yo quería terminar de completar algo que decía ella, que es, no nos olvidemos que todavía hay más de una decena de países que penan con la pena de muerte en la homosexualidad. Hasta los años 80, si no me equivoco, hasta el año 86 o fines del 80, en Alemania era delito. Alemania, un país del primer mundo, que está segundo en Europa, tiene legislación avanzada. Por lo tanto, hay un gran camino que recorrer y hay que estar muy contentos del país donde vivimos, creo yo. Y en eso las nuevas generaciones están como más permeables y lo entienden y lo aceptan y es normal, digo, no tienen ni que entenderlo. Es algo que digo, a vos no te pasa habitualmente eso, ¿qué te pasó? No, al contrario, a ver, a mí me gusta mucho analizar las cosas que van pasando en el día a día y cuando yo voy caminando la mano con Agustín por la calle, vos te das cuenta que los chiquitos de 10 años para abajo, en ningún momento ninguno se da vuelta y mira, nadie. Lo tiene mucho más naturalizado. Lo tienen más naturalizado y yo creo que eso es un acompañamiento de un cambio cultural post-ley. Me parece que la ley es como que viene a la ley primero, pero después, digamos, viene un acompañamiento. El día a día te va a tener que llevar, claro. Exacto. Que tiene que venir acompañado también obviamente de planes de gobierno, de planes culturales y de un cambio también real dentro de la propia sociedad. Ahora, no es algo común, yo creo que, a ver, era la segunda vez que me pasaba un hecho así medio incómodo, no es algo habitual, pero qué sé yo creo que vamos por un buen camino, me parece. Recién decía Nuria, esto es lo que no mata te fortalece. ¿Tiene que ser tomado así? Es que es así. De pronto, cuando algo nos agrede o nos sometemos, pero nos sometemos porque en algún punto creemos eso que nos dice el que nos acusa. Y si no, podemos fortalecernos cuando estamos convencidos que esto no es así. Cuando mata es porque en algún punto uno coincide con el otro. Cuando no, aparece esto, que es la fortificación, y a mí me parece que todavía es importante estos espacios donde se siga hablando y naturalizando una situación que es natural, aunque no sea mayoritaria, es natural. Claro. Esta debería ser la diferencia. Recién vos decías, pero todavía hay gente, sí, en determinados grupos cerrados, sienten que, y gente mayor, digamos, pasa de determinada edad para arriba o, digamos, 40 y pico, 50 años para arriba. Tampoco, no todos tampoco. No, pero no sí pasa. todos, pero es más común, o en grupos muy cerrados que tienen valores todavía muy rígidos, ¿no? Yo creo que, acompañando lo que decía, es esto de ver al otro como un enemigo, ver al otro como una amenaza, lo que termina provocando es que ese otro no pueda terminar no puede terminar de expresar lo que es y le genera mucho miedo. Yo ayer, hablando con una persona en una cena, le contaba lo que influye como este desprecio de un cierto sector a distintas cosas, la homosexualidad, discriminación por religión, color, trabajo, por tantas cosas que no terminan permitiendo que el otro se termine de realizar. Claro. Entonces yo decía, le contaba mi propia anécdota, que era, yo me acuerdo que en el 2009, 2010, cuando no le había contado a mis papás de mi homosexualidad ni a mis amigos, las ganas que tenía de irme de acá, o sea, no me sentía en Buenos Aires como contento de vivir. Y una vez que lo conté, no me quiero ir nunca más de Buenos Aires. Entonces, lo importante que es que la sociedad pueda permitirle a la gente ser quien es. Porque es lo que yo le digo, viste, cuando tengo una charla con chicos más chicos o vamos con mi grupo de trabajo, tratamos de concientizar, decimos, es tan fácil como pensar que el mundo tiene que ser más feliz. O sea, la ampliación de derechos, lo que hace es ponerle una sonrisa al mundo. Es solamente eso. Vos fíjate que los lugares donde los derechos están más restringidos de las personas son lugares que yo considero que les falta avanzar y son lugares más tristes. Sí, pero...